facebook.com/ecomedios1220. Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos a la última emisión del 2020, no la última del tornillo, porque nosotros este año no nos tomamos vacaciones y seguimos, así que nos van a tener que escuchar en enero, febrero y marzo, cosas que otros nos habíamos tomado vacaciones. Así que bienvenidos a todos, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos todo un año, ¿no? Así que, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás vos? Muy bien, Oscar, muy bien, muy contento de llegar a este fin de este 2020 que ha sido difícil y duro, ¿no? Pero bueno, estamos por aquí. Así es. Bueno, y hoy, como siempre, tenemos un programa muy amplio, que empezamos con qué, Fer. Bueno, no, empezamos con nuestro tema central del día, tiene que ver con unos virus. Este año ha sido el año de los virus, pero estos virus, si es que se puede decir bueno o malo, un trozo de ADN, un pedazo de ADN, podrían ser promisorios y buenos en un futuro. Básicamente tienen que ver con los bacteriófagos, es decir, virus que destruyen bacterias y que se plantean como opciones para potenciales tratamientos futuros, para bacterias multiresistentes. Como vos bien sabés, Oscar, la multiresistencia, la resistencia de las bacterias a los antibióticos es uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos en la actualidad. Bueno, Fer, y para el tema de los bacteriófagos vamos a tener un prestigioso investigador español, ¿verdad? Exactamente, y amigo de la casa ya, Oscar. Vamos a charlar con José Ramos Viva. José es investigador asociado a la Universidad de Cantabria, es doctor en ciencias biológicas, es microbiólogo y se dedica justamente al estudio de bacterias resistentes a antibióticos y al estudio de fagos o bacteriófagos como potenciales herramientas para atacarlas. Así que bueno, no se pierdan ese tramo del programa que está, la verdad, que muy bueno. Y en la segunda mitad del programa vamos a comentar una nota que apareció en Nature, digamos, sobre los eventos que son más significativos para el 2021. Así que vamos a charlar algunos aspectos del COVID, algunos aspectos sobre el cambio climático, otros sobre astronomía, realmente eventos que a criterio de Nature y también un poco a criterio nuestro son significativos para el año 2021. Exactamente, Nature, para quienes no estén familiarizados un poco con esta revista, es una de las revistas más prestigiosas de ciencia en el mundo y bueno, ha sugerido los temas que hay que ponerle la lupa para este próximo 2021 y de eso charlaremos un poco en la segunda mitad del programa. Cerraremos como siempre con algún tema vinculado a la pandemia, fundamentalmente las vacunas, que es lo que más nos gusta hablar porque es en donde se explicita el trabajo de los científicos de la ciencia, donde se ha explicitado en este año, digamos, en manera más intensa y más importante, diría yo. Bueno, Oscar, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este envío del tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, a las 23 horas. Búsquennos directamente si están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dial. Estamos también en iVoox y en Radio Cat, listos para ser escuchados a demanda, cuando quieran y como quieran. Y bueno, estamos también en las redes sociales. Por allí pueden obtener información acerca del tornillo. Estamos en Twitter, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Facebook y también en Instagram. Así que bueno, son las vías de contacto para el tornillo, Oscar. Asomo a los días trepando el dolor
Bueno, Oscar, comenzamos con el envío del día de la fecha del tornillo de Arquímedes. Como comentamos, ya lo tenemos en línea a José Ramos Vivas. José es doctor en ciencias biológicas, es microbiólogo, es investigador asociado a la Universidad de Cantabria. Él se dedica a un tema que nos pareció, como siempre, bueno, interesante, muy interesante, lo tocamos varias veces, tiene que ver con la resistencia bacteriana, pero hoy queremos ir un poquito más allá y tratar de charlar con él acerca de una línea de investigación bastante promisoria para hacer frente a este gran problema, grave problema de salud pública que promete agudizarse aún más en los próximos años. Básicamente el trabajo con fagos, es decir, con virus bacteriófagos, virus que directamente atacan a las bacterias y que podrían, él nos va a contar bien en qué fase, un poco en qué estadio de investigación se encuentra esta línea, ser de extrema utilidad para atacar estas bacterias que son resistentes a antibióticos, Oscar. Así es. Bueno, en principio también darte la bienvenida, José, digamos, una alegría que estés aquí con nosotros en el tornillo de Arquímedes. Así que la primera ¡Feliz pregunta... Navidad! Sí. Gracias. Felicidades. La primera pregunta, José, que nos surge un poco es, bueno, ¿qué es exactamente un virus bacteriófago? Es un virus que ataca específicamente a bacterias, es decir, no ataca a células de animales superiores o de animales inferiores, solo únicamente a bacterias. Bien. Bien. Y digamos, esa especificidad es, digamos, contra un cierto tipo de bacteria o, digamos, un virus puede afectar a varias bacterias diferentes. Sí, en principio son bastante específicos, es decir, que casi siempre hay un virus que infecta o bien a una cepa bacteriana o incluso a alguna cepa específica o algún serotipo específico. En algunos casos, un virus puede infectar a varias bacterias diferentes, pero no taxonómicamente muy distantes, es decir, tienen que ser muy relacionadas, pero sí que puede infectar, por ejemplo, a varias cepas de una especie. Es decir, que las bacterias buenas que tenemos, si se puede catalogar de buena una bacteria, que forman parte de nuestra microbiota, no serían afectadas por estos virus. Si los utilizamos como terapia, en principio son terapias dirigidas hacia un patógeno en concreto o hacia dos, tres patógenos en concreto como mucho, con lo cual no afectarían a la microbiota normal que tenemos. Ahora, es decir, ¿uno podría utilizar esto como única terapia para atacar una bacteria multiresistente o se requiere asociarla, por ejemplo, a antibióticos? Se están utilizando las dos formas. Por un lado, tratamos de utilizar fagos específicos contra una bacteria específica, una bacteria multiresistente específica, pero sabemos que su utilización en conjunto con los antibióticos puede ser igual o incluso más efectiva que el virus bacteriófago solo. José, ¿y exactamente qué les hace a las bacterias este virus? Digamos, ¿qué ingresa, pasa al interior de las bacterias? ¿Qué genera? El mecanismo clásico es que el virus se pega a la bacteria, inyecta su ácido nucleico, produce virus en el interior de la bacteria y estos virus liberan enzimas que rompen directamente la bacteria después de crecer en su interior. Digamos que es una explosión desde dentro. Bien. Y una cosa, José, cuando estas bacterias se destruyen, ¿no corremos el riesgo que las toxinas que producen puedan, digamos, generar una reacción no deseada en el organismo en el cual estemos actuando? Sí, exactamente. La teoría dice que cuando un bacteriófago infecta de manera exponencial una población muy grande de bacterias, se podrían producir efectivamente liberación de endotoxinas, el lipopolisacárido, que puede causar cierta reacción. Por eso es muy importante controlar la dosis de bacteriófagos que se introducen en el paciente. José, esto es digamos, una línea de investigación que tiene ya varios años. Tengo entendido que a partir de principios del siglo XX ya había cierto grado de investigación en la materia. ¿Es así? ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía, a pesar que han transcurrido alrededor de 100 años, todavía se encuentra en una fase bastante inicial, digamos? Los primeros ensayos se realizaron ciertamente en los años 30 del siglo pasado. El problema es que coincidió
que en los años 40 y 50 comenzaron a descubrirse la mayoría de familias de antibióticos que utilizamos hoy en día, con lo cual, como los antibióticos resultaron muy efectivos, muy rápidos de producir y muy variados, digamos que la ciencia se quedó con esa nueva herramienta que eran los antibióticos. Ok, uno se pregunta, bueno, uno introduce, no sé, 10 bacteriófagos, 100 bacteriófagos, 1000 bacteriófagos. ¿Cómo sabes la dosis? Porque uno de antibióticos puede contar la dosis que introduce, pero ¿cómo sabes la dosis de bacteriófagos que son necesarios? Para calcular la dosis de bacteriófagos se utiliza un ensayo que se denomina unidades formadores de placas, es decir, que tú tienes digamos, un césped de bacterias en una placa y tú eres capaz de contar el número de fagos viendo los halos de lisis que produce en ese cultivo bacteriano que crece sobre una placa sólida. Es decir, tú tienes un césped sin bacteriófagos y cuando echas los bacteriófagos empiezan a aparecer calvas en ese cultivo que te indican el número de unidades formadoras de placas que había al inicio cuando tú los pones. Bien, ¿y qué vías, digamos, de ingreso tendrían esos bacteriófagos, esos virus? ¿Se podría dar, a ver, una cápsula rellena, repleta de virus? ¿Se podría dar por vía endovenosa? Digamos, ¿cómo, digamos, qué trabajos existen al respecto? Se están probando muchos tipos de rutas, ¿vale? La primera que se empezó a probar y donde hay más ensayos es la vía tópica, es decir, sobre Ujú. heridas externas, por ejemplo, en quemados, etcétera. Pero también se está introduciendo, se está intentando introducir la vía intravenosa, que siempre es la más potente y la que llega digamos, a más órganos dentro del cuerpo. Se está probando, pero de momento es la menos efectiva. La más efectiva es la tópica, la externa. ¿Y la vía inhalatoria, José? Sí, esa se está utilizando, por ejemplo, en fibrosis quística. Se coge un spray, se utiliza una nebulización con fagos y directamente se inhala o se aspira y llega hasta las vías respiratorias superiores o inferiores donde está la bacteria que está produciendo el tipo de patología. O sea, que es activo ante la pseudomonas aeruginosa o Sí, contra exactamente. autis. Sí, Sí. exactamente. Sí, hay ensayos con estas bacterias y es una vía de inoculación sobre todo para enfermedades respiratorias, como dice. José, ¿estos virus están presentes en la naturaleza? ¿En qué ecosistemas es más factible encontrar bacteriófagos? ¿Y qué proporción son más o menos aproximada del total de los virus existentes en el planeta? Pues mira, empiezo por la segunda pregunta. Se cree que hay más o menos unos 10 elevado a 31 virus en el planeta. La mayoría son virus bacteriófagos. Y se Ajá. calcula más o menos que la proporción de bacterias y fagos es de 1 a 10. Es decir, por cada bacteria que hay en el planeta se calcula teóricamente unos 10 virus bacteriófagos. Y respecto a la segunda pregunta, podemos encontrar bacteriófagos en absolutamente todos los ambientes de la naturaleza. Desde tu boca hasta tus heces, hasta un río, un lago, el Ujú. océano, en lo alto de una montaña, en cualquier superficie viva o inerte, hay virus bacteriófagos. Bien, ¿y qué riesgo hay de que, bah, no sé si es un riesgo estrictamente, pero que las bacterias se vuelvan resistentes a estos virus? Digamos, Sí, sabemos que existe un mecanismo bacteriano que es el CRISPR, digamos, que, en fin, recientemente han recibido dos investigadoras el premio Nobel en función de eso, pero claramente se detectó primero en bacterias y, bueno, supongo yo que estos mecanismos de resistencia contra los virus se deben aplicar frecuentemente. ¿Eso genera algún problema desde el punto de vista clínico? esto puede generar un problema. De hecho, sabemos que existe la resistencia a los bacteriófagos, que quizás la presión selectiva es mucho menor que cuando utilizamos antibióticos, pero sí que hay que tenerlo presente. De hecho, en los últimos 10 años, la gran mayoría de los estudios que se han hecho con bacteriófagos in vitro e in vivo, este es un problema que no se ha estudiado en profundidad. Por lo tanto, incluso en los ensayos clínicos ahora se recomienda que se tenga en cuenta la aparición de bacterias resistentes para tener controlada mucho mejor la situación y saber qué pasa realmente y que no nos den una sorpresa dentro de unos años. Bien, estos virus, digamos, también pueden ser generados o producidos o modificados o purificados en el laboratorio, José. Sí, sí, la biología molecular está ya muy avanzada y sabemos que podemos modificar no solo la estructura del virus para que se una mejor o más eficazmente a las bacterias, sino que también podemos incluso modificar las enzimas que producen para romper realmente la bacteria
y hacer que sean más efectivas o que tengan un mayor rango de hospedadores, es decir, que puedan ser utilizadas en mayor número de cepas o de especies diferentes. Eso se puede hacer, sí. A mí hay siempre una duda que me surge con los bacteriófagos y es un poco qué pasa en la evolución, digamos. Los virus entran a las bacterias en realidad con la posibilidad de reproducirse ellos mismos y que la bacteria, a través de sus mecanismos de generación de proteínas, genere nuevos virus. Pero estos virus, en realidad, una vez que descargan su material genético, destruyen esa bacteria. ¿No es algo antidarwiniano esta idea de estos bacteriófagos? Pues no, porque las bacterias no están solas en la naturaleza, es decir, no tienes una bacteria en una pared. Normalmente crecen formando biofilms o biopelículas, con lo cual cuando un fago ataca una bacteria no va a romperse una bacteria, sino que su progenie va a terminar infectando las bacterias que tiene alrededor. Y sabemos que en la naturaleza la forma más común en la que se encuentran las bacterias son amontonadas en biocapas con cientos o millones, miles de millones de bacterias. Así que en algún momento se para la lisis del conjunto de la población, en algún momento se para, pero en principio se extiende no solo a una bacteria, sino que se extiende a la población en algunas partes de esa población bacteriana. Yo quería consultar de cerca un poco de tu trabajo específico en el laboratorio. Trabajas con una bacteria que es lamentablemente bastante frecuente de encontrar en las unidades de terapia intensiva y que, bueno, genera infecciones severas y graves. Se llama Cinetobacter baumannii. Bueno, ¿querés contarnos qué rol podrían tener los fagos en el tratamiento de esta bacteria? Es quizás hoy en día, la bacteria multiresistente más peligrosa que hay en los hospitales porque se ha hecho resistente a los antibióticos más modernos que tenemos, que son los carbapenémicos. Ujú. Y en realidad esta bacteria se puede tratar con fagos igual que cualquier otra bacteria de las 12 que hay en la lista de la Organización Mundial de la Salud como más peligrosas. Simplemente tratamos de encontrar fagos específicos, sobre todo para clones nacionales o multinacionales, es decir, clones de bacterias que están ya en zonas grandes del país o que están ya en el continente. ¿Y con qué trabajas específicamente en el laboratorio? Digamos, ingeniería genética, técnicas de microscopía avanzadas, digamos, ¿cuál es tu arsenal en el día a día, digamos? Mira, uno de los problemas que tenemos a la hora de utilizar bacteriófagos es que no conocemos muy bien cómo actúan a nivel celular, es decir, qué pasa cuando en el cuerpo los virus entran en contacto no solo con las bacterias diana que tienen que lisar, sino también con las células del sistema inmunitario. Entonces, nuestro trabajo consiste un poco en conocer también qué pasa cuando en una placa de cultivo juntamos los bacteriófagos con su bacteria diana y con células del sistema inmunitario, células epiteliales de los humanos. Y en base a técnicas microscópicas, sobre todo, biología molecular, genética, tratamos de caracterizar esas interacciones entre los tres tipos de agentes biológicos, células, bacterias y bacteriófagos. Y en ese sentido, José, digamos, la inmunidad puede alterar la funcionalidad de estos bacteriófagos, la inmunidad celular, digamos, de los tejidos humanos. Eh, los estudios que se han hecho hasta ahora son un poco contradictorios. Al principio surgieron varios papers que decían que los virus bacteriófagos inducían cierta respuesta inflamatoria. En pulmón, por ejemplo, aumento de IL-6 y alguna otra molécula proinflamatoria. Se vio también que generaban alguna respuesta de anticuerpos, pero esto ocurre sobre todo cuando se utilizan cócteles de fagos y no fagos individuales. Es decir, algún tipo de respuesta hay. No creemos que sea comprometedora para una situación de terapia, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se utilizan lo que decía, cócteles de fagos donde hay un conjunto de fagos que individualmente a lo mejor no producen esa respuesta grande, pero en conjunto sí que pueden inducir una respuesta o inflamatoria o de anticuerpos por parte del sistema inmunitario. José, ¿existe, digamos, algún vademecum en alguna parte del planeta que tenga algún tratamiento aprobado en base a fagos? No hay una regulación, digamos, no hay una regulación seria al respecto, ¿no? Lo que se hace normalmente hoy, en la actualidad, hoy, mañana en un hospital, es una terapia que se denomina de último recurso. Cuando sabemos que la terapia antibiótica no funciona,
y alguien puede acceder a un fago específico de la cepa que está, digamos, infectando a ese paciente, tratamos de conseguir ese fago y tratamos de aplicarlo lo más rápidamente posible si no tenemos otra alternativa. Pero no hay una regulación que tenga estandarizado todo el proceso desde el aislamiento del fago hasta la producción, hasta la terapia. Hasta ahora venimos hablando digamos, de o reemplazar o complementar los antibióticos. Pero ¿qué hay, diríamos, de otras aplicaciones de los bacteriófagos, también inclusive en el área médica, que no sean estrictamente la utilización en conjunto con antibióticos? En medicina se quiere, por ejemplo, utilizar lo que son solo las enzimas líticas y se quiere utilizar, por ejemplo, para recubrir prótesis que luego se van a implantar en el cuerpo y que son diana de algunas bacterias adherentes, ¿no? Por una parte tenemos las enzimas líticas y por otra parte tenemos, pues eso, digamos, o bacteriófagos individuales o cócteles de bacteriófagos. Luego, fuera de la clínica, se pueden utilizar en cualquier otra área. Medicina veterinaria, en food science, se utilizan en plantas de producción de alimentos, se pueden utilizar en acuicultura y se pueden utilizar incluso en agronomía para tratar bacterias de plantas. Todo eso se está barajando porque al final son virus que infectan bacterias y si el problema te lo está causando una bacteria, quizás puedas encontrar un bacteriófago específico de esa bacteria y utilizarlo, no importa en el campo que sea. José, yo vuelvo un poco a la idea que comentaste recién. Uno en un futuro, quizás si esta técnica o esta línea de investigación prospera, vamos a ser capaces de ir a, no sé, a un armario de un hospital, abrir el armario, sacar algún fago. Es decir, ¿uno puede almacenar esto? Digamos, o necesita, digamos, ¿qué requisitos tendría que tener un centro sanitario para almacenar fagos? En principio, los fagos como tal se conservan bien a 4 grados, ¿vale? Ese es el estándar. Y sabemos que ya hay no solo hospitales, sino centros de investigación que están creando bancos de fagos. Por ejemplo, la colección americana de cultivos tipo, ¿vale? Tiene un repositorio de fagos muy grande y puede ceder incluso esos fagos a algún hospital cuando necesita algún tratamiento de los que decía antes de último recurso, ¿vale? Eso se puede pedir si tienes una necesidad imperiosa y los antibióticos que estás utilizando no funcionan. Algunos centros ya tienen bancos de fagos disponibles para estos tratamientos in extremis de pacientes que están muy críticos. José, digamos, ¿y qué cosas consideras necesarias para que esta línea, digamos, siga prosperando? Digamos, ¿cuáles son los desafíos que hay que afrontar? Hay dos cosas importantes. Uno, la regulación, ¿vale? La regulación es muy complicada, ¿vale? No va a ser fácil de implementar, pero yo creo que al final se implementará, como con las vacunas, se hará una marcha forzada y al final tendremos una legislación más o menos estable y más o menos homogénea en todos los países. Y luego se necesita mucha más investigación básica a nivel de aislamiento, de caracterización, de producción y de inoculación en los pacientes de los fagos. Se necesita todavía muchos estudios y sobre todo que los ensayos clínicos empiecen a funcionar, porque realmente cuando una de estas terapias funciona en un paciente, pues es noticia y sale en Nature o en Science, pero lo que estamos viendo es que hay muchos de estos ensayos que no triunfan y no se sabe nada de ellos porque no se publicitan, pero también hay fallos y hay terapias con fagos que no funcionan, con lo cual hay que trabajar mucho más sobre ellos. José, es un área que necesita mucha inversión en términos económicos. Calculo que, digamos, nada es comparado con el gasto que genera una infección multiresistente, ¿no? Eso está claro, pero ¿te parece, digamos, que es un área que requiere de cierta inversión? Lo que se está haciendo ahora realmente no requiere mucha inversión, ¿vale? Lo que se está haciendo ahora es lo que decíamos, tener un banco de fagos por alguna entidad que los pueda mantener y clasificar, solicitarlos por parte del hospital y enviarlos por parte de esta entidad y administrarlos de alguna manera en los pacientes. Eso no es muy costoso. Lo que sí es costoso es cuando queramos, o lo que nos va a costar mucho es cuando queramos mejorar mucho todo el proceso desde su caracterización hasta la inoculación de los pacientes. Todo el proceso pues, es investigación básica que costará dinero, pero que poco a poco se va a ir implementando. Bien, José, sabemos que por tu laboratorio pasan muchos becarios de distintas partes del mundo. Y también sabemos que algunos vos querés enviar algún saludo especial, así que te dejamos un poco que comentes
¿A quién le desearías mandarle en Argentina algún saludo? Bueno, en Argentina quiero mandar un saludo a Javier Fernando Mariscotti, que trabaja en el Centro de Biología Molecular y Celular de Rosario, en el CONICET. Bien. Le doy un abrazo muy fuerte de aquí porque coincidí con él en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, así que un abrazo para él y su familia. Bueno, y para todos los demás, para todos los argentinos, felices fiestas y que este año que viene se pongan todos la vacuna y nos vaya mucho mejor. Bien, yo no quería, digamos, finalizar la nota sin recomendar un libro de José. José, aparte de investigador, es un gran divulgador científico. Síganlo por las redes sociales. Bueno, Historia de las bacterias patógenas, 336 páginas, editorial Guadalmazán, para la gente que está en España, disponible en librerías. Lo vi también en Amazon, así que bueno, muy recomendable. Bueno, José, te agradecemos como siempre enormemente tu paso por el programa. Siempre para nosotros es un honor tenerte por aquí. Gracias a vosotros, ya sabéis, para lo que queráis. Siempre es bueno que la gente conozca un poco más la ciencia y sobre todo en estos tiempos que vemos que es tan necesaria. Hay que explicarla bien porque si no, luego pasa lo que pasa con ciertos problemillas que tienen por ahí los antivacunas, etcétera. Sí. Así que el trabajo que hacéis es fantástico, yo os felicito y os deseo lo mismo que a todo el pueblo argentino, que tengáis un feliz año 2021 que sea mucho mejor que el que hemos pasado, que la verdad ha sido penoso realmente. Bueno, muchas gracias, José, y gracias por estar en el tornillo de Arquímedes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, estamos terminando el 2020. Quizás una buena manera de mirar hacia adelante es ver cuáles son los eventos en ciencia que van a marcar el año 2021. ¿No te parece, Fer? Exactamente, y bueno, vos sabés que recientemente la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas del mundo en materia de ciencia, bueno, publicó esas cosas, esos hallazgos, esos eventos, como bien dijiste vos, que hay que prestar atención en el 2021. Uno de ellos viene, digamos, justo un poco para esta sección de noticias médicas y tiene que ver con una patología que es, digamos, frecuente, que está en crecimiento, que es una de las principales causas de demencia en el mundo. Alrededor de 50 millones de personas tienen demencia en el mundo. Esto, lamentablemente, según algunas estadísticas, se va a incrementar. Esperan para 2030 82 millones de personas. El 70% de los casos de demencia está vinculado a una enfermedad que se denomina Alzheimer, Oscar. Así es, Fer, así es. Y esta es una enfermedad que se caracteriza por un depósito de una proteína en el cerebro que se denomina amiloide, que de alguna manera altera el funcionamiento neuronal, las conexiones, el funcionamiento neuronal y genera una demencia. Y vos sabés, Fer, que desde hace muchos años que no hubo ninguna novedad, diríamos, en el tratamiento de esta enfermedad. Y en este último año se espera, en el año 2021, se espera la aparición de un nuevo medicamento. Exactamente, Oscar, como bien comentás, es una enfermedad neurodegenerativa en donde, bueno, hay estos depósitos de proteínas que generan, bueno, cuadros progresivos, lentos, crónicos, pero que, bueno, comprometen claramente las funciones cognitivas. Desde 2003 no existe ningún tratamiento, útil para esta enfermedad, ni siquiera en cuanto a frenar, digamos, o a mejorar los signos y síntomas de la enfermedad, ni hablar de cuestiones vinculadas a detener la progresión. Es por eso que genera cierta expectativa, si bien ahora lo vamos a poner en contexto, un nuevo medicamento que se llama aducanumab, es un anticuerpo monoclonal, que bueno, ha demostrado en ciertas investigaciones bastante preliminares en fase 1 cierta capacidad para disminuir la progresión de la enfermedad, atacando directamente estos depósitos de amiloide, Oscar. Así es, Fer. La produce una compañía que es Biogen, que es una compañía muy poderosa a nivel farmacéutico, y como bien vos decías, se une a la proteína amiloide, digamos, anticuerpos monoclonales. Están terminados algunos estudios, por lo menos 2, de fase 3, que mostraron algunos resultados que no dejan de ser conflictivos y que requirió que la FDA produjeron una investigación sobre esto y que tiene tiempo hasta mayo del 2021 para una conclusión final. Sin embargo, en la reunión efectuada no hace muchas semanas, la verdad es que la impresión es que todavía este medicamento no parece haber demostrado efectos realmente que puedan revertir la enfermedad. Exactamente, lo que han demostrado, digamos, los ensayos más preliminares de fase 1 es, como bien comentamos, una disminución de los depósitos de amiloide, ¿no? Sin algunos eventos de tipo adverso. Pero lo que no han podido demostrar los estudios ya de fase 3, de fase más avanzada, es una mejora en cuanto a los signos y síntomas clínicos de la enfermedad. Está también el tema de la seguridad. De todos modos, no es todavía algo que esté cerrado. Así que bueno, habrá que estar atento a marzo de este año, perdón, marzo del próximo año, para, bueno, ver si la FDA finalmente aprueba o no este medicamento que ha despertado cierta expectativa. Así es, Fer. Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Bueno, Oscar, como comentábamos en el segmento anterior, Nature un poco ha comentado cuáles serían los eventos que habría que prestarle atención el próximo año, ¿no? En el 2021. Y como siempre aparece en todas eh, los tópicos el cambio climático. Es algo que año tras año se repite, Oscar. Sí, sí, fíjate que, por ejemplo, el año pasado, el 2020, este año en realidad, que parece una eternidad, comenzó con los incendios en Australia, digamos, como Sí. evento más importante. Después, claro, fue barrido por el COVID la información, pero, digamos, el cambio climático sigue siendo un tema de primera línea y la buena noticia es que este año, después de muchos años, después del Acuerdo de París del 2015, se vuelve a reunir en la conferencia de cambio climático en Glasgow en el mes de noviembre. Y, digamos, se espera que en esa reunión se vuelvan a hacer algunas consideraciones sobre el tema de la emisión de gas con efecto invernadero, con la novedad, digamos, de que hay el cambio de gobierno en Estados Unidos puede favorecer la discusión. No nos olvidemos que los países centrales son los que producen mayor cambio a nivel de efecto invernadero, ¿no es así, Fernando? Exactamente, digamos, cualquier tratado, cualquier acuerdo que no contemple la participación de la Unión Europea, de Estados Unidos o de China, bueno, es un tratado que no tiene demasiado poder, ¿no? Es decir, hoy, como bien comentaste, ante el cambio de gobierno, ante, bueno, la salida del gobierno de Trump, claramente un negacionista del cambio climático, bueno, se abren ciertas expectativas para lograr contener un poco esto que los expertos han dado en llamar la principal amenaza. Estamos en tiempo de COVID, ¿no? Un poco lo ha invisibilizado, pero es la principal amenaza de nuestro siglo. Y así es. Y de hecho, bueno, la Unión Europea y China tienen un plan que es bastante ambicioso y es, digamos, volver neutral la emisión digamos, el efecto en realidad, porque la emisión puede crecer, pero la captura de carbono puede volverse neutral y se espera que eso pueda suceder para el año 2050-2060. Pero para que eso suceda, se necesita el acuerdo de estas grandes potencias. Exactamente, Oscar, esperemos que se dé eso. Bueno, claramente el 2020 fue el año un poco del COVID-19. Para este 2021 también hay cosas vinculadas a COVID-19 que hay que atender y que hay que estar atento. Mucho se habló del origen de esta pandemia, mucho se habló de Wuhan, se hablaron bueno, de los mercados con animales silvestres y demás. Vos sabés que recién para enero de este 2021 quizás podamos empezar a entender un poco mejor qué pasó, ¿eh? Se escribió mucho al respecto también. Bueno, está planeada una misión de la Organización Mundial de la Salud justamente a Wuhan, donde digamos el epicentro de todo esto, para tratar de dirimir o de casi en una misión detectivesca determinar exactamente qué es lo que ocurrió. Exactamente. Y bueno, esta misión está compuesta por epidemiólogos, virólogos, expertos en salud pública y en salud animal también, porque claramente, diríamos, la relación que hay entre la salud animal y la salud humana es cada vez digamos, de mayor significación. Y esta epidemia lo ha demostrado, ¿verdad? Esta pandemia lo ha demostrado en el sentido de que cualquier infección o cualquier pandemia que se desarrolle en principio en animales termina o puede terminar fácilmente en afectar la salud humana y en estos momentos a nivel global. Exactamente, son las denominadas zoonosis, es decir, enfermedades que tienen un vínculo directo con los animales. Se marca también todo esto, lo que comentás vos, este abordaje multidisciplinario en el concepto de una salud, un concepto que ya es viejo, digamos, no es de ahora del 2020, pero que se ha revalorizado mucho producto de esta pandemia. Bueno, otra cosa que nos aportó un poco esta pandemia por COVID-19 tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con la ciencia. Para mí, en donde mejor estuvo reflejada, que es el desarrollo de vacunas, Oscar. Se espera para el 2021, por suerte, más vacunas para esta patología. Sí, sí, quizás es difícil viviendo, digamos, el día a día, entender el tremendo desarrollo que ha generado, diríamos, la aparición o el esfuerzo mancomunado muchas veces que
ha permitido que se pudieran desarrollar una serie de vacunas con muy diferentes plataformas y en tiempo récord, digamos, en la historia de la humanidad nunca se habían producido tanta cantidad de vacunas y con plataformas tan diferentes. De hecho, podemos recordar simplemente para tener en cuenta que tenemos algunas mediadas por vectores como adenovirus, y ahí tenemos la vacuna de Oxford, tenemos la vacuna de Gamaleya, tenemos también la vacuna de Johnson & Johnson. Y en cambio, tenemos después las otras plataformas que son las que utiliza Pfizer y Moderna, que es a través de lo que se llama ARN mensajero, y después tenemos otras en vía de producción sobre la vacuna, algunas vacunas que utilizan partículas virales, como por ejemplo la proteína S generada en el laboratorio, que es la Novavax, y después vamos a charlar un poquito más adelante sobre eso, y otras vacunas que utilizan otros, diríamos, aspectos del virus, por ejemplo la vacuna china, que desarrolla, digamos, aspectos proteicos integrales, con lo cual tendría una capacidad inmunológica un poco más amplia que una sola proteína S. O sea que tenemos muchas plataformas diferentes y el desafío para el 2021 yo creo que va a ser si se pueden de alguna manera combinar estas vacunas como para tener un efecto potenciado en las personas. Bueno, siguiendo con lo que sugiere Nature prestar atención, Oscar, viene también por el lado de la astronomía, ¿no? Disciplina que nos fascina. Aprovechamos para mandarle un saludo grande a Guillermo Goldes, comunicador científico, astrónomo, seguramente está en Córdoba. Le mandamos un saludo grande y bueno, le agradecemos su participación durante este ciclo de El Tornillo de Arquímedes con su sección Sin Brújula, pero con radio. Oscar, para Nature hay que prestar mucha atención qué va a pasar con China en cuanto a la exploración espacial. Sabemos que el gigante asiático en el último tiempo viene creciendo de sobremanera en este rubro. Está planeada una misión para Marte, la Tianwen-1, creo que así se pronuncia, de chino no sé mucho, pero bueno, que va a estar destinada a explorar Marte, Oscar. Así es, Fer, digamos, y no solamente van a llevar una sonda a Marte, sino que van a tener un orbitador y un rover en tierra que va a permitir, diríamos, hacer exploraciones más sofisticadas, digamos. Pero no va a ser el único país, Fer, la Unión Árabe y también va a enviar una sonda a Marte, y obviamente los Estados Unidos también, así que se va a ampliar la cantidad de países que van a llevar digamos, a Marte sondas o rovers. Exactamente, se avecina un año con mucho tráfico aparentemente en Marte. Oscar, otra de las cosas que resalta un poco Nature tiene que ver con un telescopio espacial, una misión varios años ya postergada por la NASA. Sabemos que a veces los tiempos en este tipo de iniciativas importantes llevan a veces un tiempo, llevan mucho desarrollo económico, digamos, recursos económicos. Bueno, pero finalmente, aparentemente para octubre de este año tendríamos ya en el espacio al James Webb Telescope, que es un telescopio espacial que vendría a reemplazar al gran Hubble, ¿no? Así es, a un costo, claro, de 8.800 millones de dólares, ¿no? Realmente un costo realmente enorme, pero va a permitir, diríamos, tener un reemplazo del Hubble con una definición muy superior, con lo cual vamos a poder observar las zonas más profundas del universo. Exactamente. Digamos, estoy bastante impaciente para ver esas fotos. Si el Hubble nos regalaba postales tremendas, no me quiero imaginar lo que puede ser este James Webb. It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love. So did he tell
shadows fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands, but I'm hoping to kick back the planet is glowing. Ashes to ash and funk to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight. Bueno, Oscar, en el cierre ya del envío del día de la fecha, último envío del año para el tornillo, déjame contar a la gente que estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este programa por Ecomedios AM 1220. El tornillo no se toma respiro, continúa, a diferencia de otros años donde solíamos hacer un parate bastante prolongado hasta marzo. Bueno, hemos decidido continuar durante este verano con las emisiones habituales, así que nos podrán encontrar por esta emisora en esta hora y en este día. Estamos también obviamente en iVoox y en Radio Cat para ser escuchados a demanda cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter, y estamos también en Facebook y en Instagram. Vamos a cerrar como venimos haciendo últimamente, con algo vinculado a COVID-19, a la pandemia, fundamentalmente últimamente a las vacunas para esta enfermedad. Así es, Fer. Y quizás la novedad, digamos, más reciente es la apertura de la fase 3 de una nueva vacuna de Novavax. Curiosamente, una empresa que no tenía demasiadas experiencias en el desarrollo de vacuna y que va a iniciar una fase 3 en 30.000 personas en Estados Unidos y en México, con una nueva plataforma, una plataforma diferente a la que ya conocemos, y tiene que ver de alguna manera con nanotecnología, porque es una proteína ensamblada, digamos, en el laboratorio que replica, digamos, la proteína S del virus, del SARS-CoV-2, y que, digamos, lo que se va a introducir esta proteína y va a generar anticuerpos directamente. Tiene algunas ventajas operativas en el sentido que también va a recibir un adyuvante. Ustedes sabemos que los ayudantes en vacunas potencian el efecto de la vacuna en sí misma, por lo cual en ese sentido va a requerir doble dosis. La primera dosis tiene que ser la aplicación de esta proteína que se introduce, y la segunda es la del adyuvante. Y bueno, hay muchas expectativas sobre esta vacuna y seguramente va a estar disponible en el año 2021. Esperemos. Seguramente va a venir de la mano de un estudio bastante interesante con 30.000 pacientes en Estados Unidos y México. Como bien comentaste, una fase 3 para ver seguridad y eficacia. Así que bueno, esperemos contar con esta nueva vacuna, con una nueva plataforma, ¿no? Siempre tener opciones para esta pandemia, diversas para esta pandemia, es muy bueno. Y tiene la particularidad de que no va a requerir demasiada logística en cuanto a la temperatura de mantenimiento, ¿no? Aparentemente entre 1 a 8 grados esta vacuna estaría perfecta. Bueno, Oscar, ya casi en el cierre, no me queda otra cosa que primero que saludarte a vos, como siempre, y darte, digamos, bueno, no sé si las gracias. Para mí es un lujo que estés en el programa, este espacio que hemos construido de hace unos años acá en el tornillo de Arquímedes. Y bueno, saludar a todos los oyentes, a toda la gente que nos sigue, que cada vez, por suerte, es cada vez mayor. Que nos vienen siguiendo de otras radios y que se han sumado en esta nueva emisora, todos, digamos, que nos siguen en las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, que interactúan con nosotros, también el agradecimiento. Un agradecimiento muy especial a Laura Pesati, nuestra matemática de cabecera, que este año, bueno, ha continuado con nosotros, ya venía con su sección Si 2 más 2 diera 3, matemática en el tornillo. Bueno, este año, digamos, continúa con nosotros y así lo hará en 2021, así que un saludo también muy especial.
saludo a los amigos, a la familia que siempre nos apoya con esto. Y bueno, el tornillo no se despide, digamos, por un tiempo muy prolongado. Estaremos la semana que viene por acá, pero bueno, es el cierre del 2020 y amerita este comentario. Sí, Fer, bueno, primero también un saludo para vos por acompañar en todo este tiempo este programa que realmente lo hacemos con mucho cariño y esfuerzo también, ¿no? Este ha sido un año muy distinto, yo no sé si diría complejo, pero sí muy distinto, en el cual tuvimos que readaptarnos para hacerlo desde la casa, no pudimos estar en el estudio. eh, Acompañando el tema de que la pandemia nos modificó muchos de nuestros hábitos de vida cotidianos, pero intentamos adaptarnos y seguramente con algunas cosas buenas y con algunos errores también que habremos cometido durante este año, que espero sean pocos, y deseosos de que el año que viene podamos volver nuevamente al estudio, podamos hacer un programa como el que hacíamos los años anteriores, porque el vivo tiene otras características. Exactamente. Así que, bueno, un gran saludo para todos. Un año duro, esperemos tener un año mejor. Tenemos esperanzas, las vacunas dan esperanzas. Así que feliz año para todos.